Hola, en este video vamos a hablar de los cambios y propiedades de la materia. Comenzando con los cambios físicos. Los cambios físicos son aquellos que alteran el estado o la apariencia de la materia sin cambiar su composición. Cuando digo que no afectan su composición, me refiero a que las sustancias, la manera en que están enlazadas, los tipos de compuestos no rearreglan, no se convierten en nuevos compuestos, no rearreglan los enlaces entre átomos, sino que esa unidad de compuesto, esa unidad elemental, permanece íntegra durante el cambio. Como cambios físicos tenemos el caso de los cambios de estado, que son los cambios en el estado sólido, líquido y gaseoso. Cuando estamos hablando de ebullición es pasar de líquido a gas, condensación de gas a líquido. Fusión se refiere de sólido a cambio del estado líquido y congelación del líquido a estado sólido. Y finalmente, sublimación se refiere cuando un sólido pasa directamente al estado gaseoso y deposición cuando del estado gaseoso pasa directamente al estado sólido. En el dibujo le estoy presentando un ejemplo de sublimación. Tenemos aquí una muestra de hielo seco. Hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. Bajo condiciones atmosféricas normales, el hielo seco pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, es decir, hace una sublimación. Cuando vemos este cambio de estado, podemos notar que la diferencia entre el estado sólido y el estado gaseoso es en la separación de partículas. Pero la composición de las partículas CO2 aquí y CO2 acá permanece intacta. Es por eso que todo este cambio de estado, al igual que los mencionados, son cambios físicos. Otro ejemplo de cambio físico lo son el proceso de disolución, es decir, disolver sustancias, como por ejemplo disolver azúcar en agua. En el estado sólido, el azúcar, al menos el azúcar que consumimos, tiene la fórmula C12H22O11. Y tienes todas estas unidades, todas estas moléculas sumamente unidas como lo que esperas en el estado sólido, bien pegaditas con movimiento limitado a vibración. En el momento en que esa azúcar se echa en agua, lo que va a ocurrir es que cada una de estas moléculas de azúcar, C2H22O11, va a estar forrada, va a estar rodeada de moléculas de agua. Pero la composición, la fórmula de la molécula permanece igual. En química, la manera en que representamos esto sería como sigue. En este caso, tienes el azúcar y entre paréntesis pones la S del estado sólido. Y cuando está disuelta, pones la fórmula del azúcar y al lado pones el AC, que significa acuoso, que está disuelto en agua. Cuando vemos el azúcar antes y después de disolver, la molécula quedó intacta y es por esto que los procesos de disolución se clasifican como cambios físicos. Por otro lado, tenemos el caso de los cambios químicos. Los cambios químicos son aquellos que causan cambios en la composición de la materia. Esto implica un arreglo de átomos para crear compuestos nuevos. Cualquier reacción química es un cambio químico. Aquí les presento dos ejemplos. El primer caso que les presento es el de el enmohecimiento, cuando algo coge moho, cuando algo se corroe. Aquí tienen el dibujo de un clavo. En este lado que está en hierro, tenemos en el estado sólido bien cerca entre sí todos los átomos de hierro. Estas áreas oscuras, que es el área enmohecida, es el área donde el oxígeno del ambiente se ha intercalado en medio de los enlaces de hierro, formando óxidos de hierro, como lo vemos aquí. Ves que aquí eran hierros enlazados con hierro y luego era hierro enlazado con oxígeno. Esto implica una alteración en la composición de la materia y es por eso que el enmohecimiento, corrosión, es un ejemplo de cambio químico. Otro ejemplo de cambio químico lo es la combustión.
Combustión son reacciones con oxígeno, y en este caso se usa mucho cuando hablamos de quemar cosas. Cuando tú quemas algo, lo estás haciendo reaccionar con el oxígeno del ambiente. El dibujo les muestra una muestra del gas propano. Aquí tienen la fórmula del gas propano, C3H8, carbono 3, hidrógeno 8, en estado gaseoso. Cuando ella pasa hacia el lado de la hornilla, empieza a reaccionar con el oxígeno del ambiente. Y como resultado, se rearreglan los enlaces de los carbonos, hidrógenos y oxígenos para generar CO2 y agua. Como hubo un rearreglo de los átomos, pues entonces, y se formaron compuestos nuevos. Esto es un cambio químico. Quisiera comentar, el tipo de reacción combustión la vas a ver en más detalle más adelante en el semestre. El caso de la combustión de hidrocarburos, estos compuestos que contienen carbono e hidrógeno, combustión de hidrocarburos, nos van a dar siempre los productos CO2 y agua. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a pasar de este como estado inicial al A, al B y al C como estados finales. Y vamos a ver cada uno de estos casos para determinar si lo que tenemos es un cambio químico o un cambio físico. Empezando de aquí a aquí. Del inicial hacia la A. Ok. Inicialmente está enlazado de esta manera y al final los átomos enlazados son diferentes. Pues en este caso ocurrió un cambio químico. Ahora vamos a ver el caso de aquí a aquí. En este caso, la unidad fundamental, que es esa molécula, se ve idéntica a esta molécula de acá. Lo único que ocurrió fue un distanciamiento entre esas unidades. Eso me dice que se trata de un cambio físico. Y finalmente vamos a ver el cambio de aquí hacia la C. Todos los enlaces en la molécula inicial cambiaron cuando vas de la inicial a la C. Así que aquí tenemos también un cambio químico. Otro ejemplo. ¿Cuál de los siguientes representa un cambio químico? Congelar agua para hacer cubos de hielo, la evaporación de hielo seco, tostar un pedazo de pan, disolver azúcar en café, triturar una lata. La respuesta es tostar un pedazo de pan. A primera instancia esa tal vez no era muy obvia, no era muy claro, pero tal vez lo podemos deducir por eliminación. Observa que en la primera, congelar agua para hacer cubos de hielo. Congelación es un cambio de estado. Ya por definición, esto es un cambio físico. En el segundo, la evaporación de hielo seco. Evaporar. Eso es un cambio de estado. Pues entonces eso es físico. Cambio físico. El número 4, disolver azúcar en café. Se definió que el proceso de disolución es un cambio físico porque se separan las partículas. Y finalmente, triturar una lata. Mira, cuando trituras una lata lo que estás haciendo es pedazos más pequeños, pero los pedazos de lata quedaron iguales, así que esto es cambio físico. Por proceso de eliminación, si teníamos dudas, podíamos decir, mira, tostar un pedazo de pan debe ser el cambio químico. Pero vamos a pensar un poquito más allá de eso, no solamente por proceso de eliminación. ¿Qué exactamente es lo que ocurre cuando tú estás tostando un pedazo de pan? Cuando tú tuestas un pedazo de pan, tú tienes aquí, en ese pan, un compuesto que es un hidrocarburo. Y el proceso de tostarlo, de calentarlo, lo estás quemando. Es decir, es una reacción de combustión. Y la reacción de combustión es un ejemplo de un cambio químico. Seguimos. Vamos a hablar de lo que son las propiedades de materia. Cuando hablamos de propiedades de materia,
tenemos propiedades físicas y propiedades químicas que están bien alineadas con lo que son las definiciones de cambios químicos y de cambios físicos. Esas definiciones parean. La distinción es que cuando hablamos de propiedades estamos hablando de características. En el caso de propiedades físicas son las características de la materia que pueden cambiar sin alterar la composición de la materia. Es algo que yo puedo observar de la materia sin cambiar los compuestos, cómo están enlazados a los diferentes átomos. En el cambio de propiedades químicas, estamos hablando de aquellas características que las podemos ver como resultado de haber estado en contacto con otro tipo de materia o ser expuestos a energía. Estamos hablando de que las propiedades químicas se relacionan o se pueden observar durante cambios químicos. Pero recuerda, propiedades, estamos hablando de características. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí les escribí una descripción de cómo es el compuesto el óxido de mercurio 1. Vamos a ir línea por línea y vamos a ir clasificando como propiedad física o como propiedad química. Y empezamos. Dice, óxido de mercurio 1 es un sólido anaranjado. Esa línea de aquí. Bueno, es un sólido, eso yo lo puedo ver, y el color anaranjado lo puedo ver sin alterar nada. En este caso, entonces, estamos hablando de una propiedad física. Siguiendo con la lectura, dice también cuya densidad es 11.1 gramos por mililitro. Ese 11.1 gramos por mililitro que tenemos aquí, el valor de densidad, ¿cómo yo puedo medir la densidad? Gramos es una medida de peso y mililitros es de volumen. Esto es algo que yo puedo entonces medir sin necesidad de hacer una reacción. Así que también tenemos aquí el caso de una propiedad física. Siguiendo con la lectura, dice, cuando se calienta, se descompone produciendo mercurio y oxígeno. Cuando se calienta, se descompone produciendo mercurio y oxígeno. Observa que en ese caso lo que te está haciendo es describir una reacción. Desde el óxido de mercurio se descompone, los enlaces se rompieron. Así que en este caso lo que tenemos es una propiedad química. Y finalmente dice, el compuesto es insoluble en agua. Solubilidad está relacionado con disolver, echar en agua en este caso. Pues nosotros habíamos visto que el proceso de disolución era un cambio físico. Pues cuando vemos que el compuesto es insoluble en agua, lo que estamos observando es una propiedad física.